Así me olvido. Listo, ahí estoy grabando. Entonces, buenos días nuevamente, chicos. Vamos a ver o continuar con lo que habíamos estado viendo la clase anterior. Sí, las clases están subidas, chicos, al día. Sí, está al día. Las diapositivas igual las ordené. Estaba un poquito, hice algunos cambios por ahí en algunas diapositivas y tal vez en la última esta también haga por ahí algunos cambios y las subo más tarde arreglada, ¿ya? Pero si ustedes revisan las diapositivas están numeradas como hemos ido avanzando en el curso. Entonces esto, justamente ayer me puse un poco a ordenar el material para que ustedes lo revisen. Ya, entonces, recuerden ustedes que la clase anterior habíamos comentado un teorema dentro de las ecuaciones exactas que aparecía de la siguiente forma. Ya, entonces esto lo vamos a utilizar, ¿sí? En un ejercicio que vamos a hacer. ¿Ok? Esto para nosotros poder justamente testear si estamos ante la presencia de una ecuación exacta, tenemos que validar este teorema de acá, que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, eso es lo que habíamos conversado la clase anterior. Además, por acá nos aparecía una ecuación un poco interesante. Esta de acá, que también la vamos a utilizar más adelante. Entonces, si ustedes recuerdan las ecuaciones, ¿no es cierto? Hicimos ya en la clase anterior algunas primeras intuiciones con respecto a estas ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, no sé si recuerdan la clase anterior, yo había propuesto esta ecuación diferencial y la había resuelto, ¿no es cierto?, enseguida porque yo ya sabía de antemano, el ejercicio me daba cuál era la ecuación diferencial que da origen a la parte izquierda de esta ecuación. ¿Ah? Sin embargo, ustedes pues no van a tener, o sea, no pueden intuir fácilmente o no pueden adivinar de qué ecuación proviene esto. ¿Ya? Entonces, justamente para evidenciar esto, vamos a realizarlo a estos dos ejercicios de acá. Vamos a dar un orden de pasos para resolver estas ecuaciones diferenciales exactas. Ya la clase anterior vimos un poco de teoría, vimos de dónde salían estas igualdades y hoy los vamos a aplicar un poco. Ok, hicimos un poco de demostraciones, pero ya a la final los pasos para resolverlas. Tenemos acá una serie de 3 pasos que lo vamos a ver ahora. Ok. Entonces, listo. Yo en la clase anterior, si ustedes recuerdan, como les digo, esta de acá, yo llegué a una respuesta, pero simplemente yo ya tenía que esta parte izquierda provenía de una ecuación, o sea, de otra ecuación, ¿ya? Entonces, justamente, hoy vamos a ver todo el proceso de cómo resolver esta primera ecuación de acá si yo no tuviera eso que yo ya les había dado de dónde proviene la diferencial, ¿ya? Entonces, bueno, no sé, a mí, como esto es bastante largo y complicado, a mí siempre me gusta utilizar la pizarra. Entonces, utilizar la pizarra de acá nos va a tomar demasiado tiempo. Estos ejercicios sí son más largos. A veces tenemos que integrar, derivar y hacer un montón de artilugios matemáticos. Entonces, bueno, igual tengo marcadores nuevos, esperemos que estos aguanten un poco. ¿Ya? Entonces, antes de empezar con la resolución de este ejercicio, recordemos que es la diferencial de una función. Si nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la diferencial, a ver, no sé si es que dejo de compartir esto, llega más grande en el video. Ya, ya, entonces no sé si están viendo
A ver, está muy, creo que muy arriba. Yo por acá, ya, ahí. ¿Se ve ahí, chicos? Diferencial de una ecuación. ¿Ustedes recuerdan sus clases de... ¿Se ve ahí, chicos? Sí, profe. ¿Ustedes recuerdan sus clases de cálculo? Del primer cálculo que tuvieron, o si ya vieron un poco de ecuaciones de cálculo integral, y también vieron cálculo diferencial. Ustedes recuerdan que la diferencial de una función XY, ¿no es cierto?, era igual a la diferencial con respecto a X. O sea, yo tengo la diferencial de esta función f de X, es la diferencial de la función con respecto a X de X, más la diferencial de la función con respecto a Y de Y. ¿Sí? De hecho, en microeconomía eso se le llama la diferencial total. Cuando ustedes sacan la tasa marginal de sustitución y demuestran que la tasa marginal de sustitución es la pendiente negativa de una curva de indiferencia. No sé si ya llegaron por ahí. Entonces, en sus clases de cálculo aprendieron que la diferencial de una función es, ¿no es cierto?, la derivada de la función con respecto a x de x más la diferencial de la función con respecto a y de y. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para poder justamente resolver las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros, voy a hacer un ejemplo de aplicar la diferencial. Si nosotros tenemos, esto es previo, ¿no es cierto? Solo quiero, ese es un recordatorio de cómo nosotros calculábamos la diferencial de una función. Porque este concepto lo vamos a aplicar justamente para luego resolver nuestras ecuaciones diferenciales exactas. Ustedes recuerden que acá lo que yo tengo son una especie de derivadas parciales. Recuerden ustedes que podemos derivar parcialmente e integrar parcialmente. Entonces, esos conceptos también los vamos a utilizar luego, como ya van a ver cuando resolvamos los ejercicios que tenemos propuestos. ¿Ya? Entonces, bueno, si ustedes no se acuerdan, acá lo vamos a recordar un poco más. Cómo hacer, ¿no es cierto?, derivadas parciales e integrales parciales. Entonces, primeramente nosotros sabemos que la diferencial de una función viene dado por una expresión de este tipo. Por ejemplo, si yo tuviera una función de este tipo, ¿ok? F de XY es igual a X al cuadrado Y más 5X menos 2. Yo le voy a numerar esto como una ecuación 3. ¿Ya? Sí se ve ahí, ¿no? Sí, parece que se ve bastante claro. Entonces, ¿cómo calcularía la diferencial de esta ecuación? Entonces yo tendría que la diferencial, ¿no es cierto?, de f x y es igual a... Tengo entonces un término con x y y, voy a aplicar primero la diferencial de la función con respecto a x. Entonces, bueno, tengo de hecho dos términos acá pegados que dependen de x. El tercero tendría que justamente diferenciarlo con respecto solo a y. Entonces, si yo voy y obtengo este término de estas dos funciones que tienen, ¿verdad?, términos en x, la diferencial me quedaría como 2xy, ¿no es cierto? Si derivo esto, o sea, con respecto a x, me quedaría 2xy. Y esto con respecto, ¿no es cierto?, a x me quedaría más 5. Y le pongo el de x. ¿Ok? Y luego lo que voy a hacer es calcular, ¿cierto?, la diferencial con respecto a y. Acá tengo una expresión con respecto a y. Acá tengo también una expresión con respecto a y. Entonces me va a quedar otro término, ¿verdad? Acá esto se nos va, si derivo parcialmente con respecto a y, solo me va a quedar, ¿no es cierto?, el x al cuadrado. Entonces me quedaría x al cuadrado, ¿cierto? Y se va a 1, menos
Acá me quedaría solo el 2 y le digo con respecto a y, ¿cierto? Menos 2 de y. ¿Ok? Entonces, esta sería la diferencial de esta ecuación de acá. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo en los ejercicios que me van a dar, cuando hago ecuaciones exactas, lo que me van a dar es esta parte, resolver esto, y yo tengo que volver, ¿no es cierto?, a la ecuación de donde salió esto. ¿Ya? Entonces, justamente hay que aplicar este tema de la diferencial de una función, ¿sí? Solamente este es un recorderis para luego proceder como les comento, a resolver nuestras ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, voy a borrar esto ya, voy a conservar esta ecuación que hice última acá. ¿Verdad? Si yo tomo esta ecuación y la igualo a 0, por ejemplo, recuerden de dónde provino esta ecuación, ¿sí? Provenía de un x cuadrado y más 5x menos 2y. ¿Ya? De hecho, voy a escribirlo por aquí pequeñito al enunciado, ¿sí? xy, ¿no es cierto? Nos decía f de x, y. Nos decía f de x, y igual a x al cuadrado y más 5x menos 2y, o más, no, menos 2y. ¿Ok? Entonces recuerden, ese es el enunciado. A esta le calculé el diferencial. Entonces, si a esta ecuación, ¿no es cierto?, que le calculé el diferencial, tengo 2xy más 5 dx más x al cuadrado menos 2 de y, ¿no es cierto?, es igual a 0. Entonces, las ecuaciones exactas que me van a proponer a mí que resuelvan van a venir de esto, ¿ya? Entonces me va a decir, resuelva esta ecuación exacta, ¿ya? Pero nosotros sabemos que esta diferencial proviene de esta función, ¿ya? Pero nosotros cuando tenemos expresiones bastante complejas, es imposible saber que esto, por ejemplo, provino de esto, de una función primitiva, ¿ok? Entonces nosotros cuando calculamos a la final, ¿no es cierto?, ya el resultado de una ecuación diferencial exacta, vamos a tener una forma que nos dice la diferencial de f con respecto a xy es igual a la diferencial, claro, de c. Entonces, ¿verdad? Vamos a tener esta que es la forma general. Entonces lo que nos va a quedar a la final va a ser, bueno, voy a borrar esta ecuación de acá. Vamos a tener que la respuesta es esta primitiva, ¿no es cierto? Más 5x menos 2y es igual a c, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esta sería la respuesta. Pero como les digo, el problema de una ecuación diferencial exacta es que nosotros vamos a tener esta expresión y vamos a tener que buscar esta, ¿ya? Si ustedes tienen esta expresión más compleja, es imposible inferir de dónde viene, ¿sí? ¿Cuál es la primitiva de esa función? ¿Ok? Entonces, justamente para eso vamos nosotros a hacer una serie de pasos, ¿ya? Entonces, dentro de las ecuaciones diferenciales exactas, vamos a tener dos problemas principales. El primero es determinar cuando una ecuación diferencial es exacta, ¿sí? Nosotros tenemos que testear, si es que primeramente, ¿no es cierto?, hagamos de cuenta que esto no sabemos que existe, nos van a dar esto en el ejercicio, ¿no es cierto? Nos van a dar que resolvamos esto, y nosotros primero vamos a tener que testear si es que en verdad esto es una ecuación diferencial exacta, ¿ok? Y el segundo problema es que una vez que nosotros sabemos que es una ecuación diferencial, o sea, que esta ecuación diferencial es exacta, tenemos que encontrar la función diferencial, o sea, la función primitiva de donde proviene esta diferencial, ¿ok? Entonces, esos dos problemas van a ser los que primero tenemos que ir testeando. Entonces voy a borrar esto.
Y luego voy a proponer un... Disculpe, ¿me puede aceptar desde otro dispositivo, por favor? ¿Perdón? ¿Me puede aceptar desde otro dispositivo, por favor? Ah, se puede conectar, dice, va a conectar. Ya, le acepto. Como estaba acá, no me di cuenta. Ya, a ver, están, ya, están en sala de espera. Ya, creo que ahí les acepté a todos los que estaban acá. Ok. Gracias. Ya, no me di cuenta del mensaje, ¿ya? Mejor que a veces cuando están así me hablen así y ahí me doy cuenta, ¿ya? Si es que hay alguien, se les va el internet, se salen, me habla mejor, porque como estoy concentrado acá, no leo muy bien los mensajes, ¿ok? Entonces, hemos hecho una previa de la diferencial de una ecuación cuando ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto?, en sus clases de cálculo diferencial. Entonces, ahora sí vamos a proponer este ejercicio que aparecía en el slide, ¿ok? Entonces, vamos a resolver la ecuación que es exacta. Supone, bueno, vamos a testear si es una ecuación en verdad exacta, que viene propuesta por la forma, a ver, voy a ponerla con marcador azul y luego desarrollo con negro. Entonces, ¿cierto? A ver, ahí sí se alcanza a ver, nos dice que la expresión es Euler elevado a la y más 6x, ¿ok? De x más x Euler a la y de y. Esto es igual a 0. ¿Ok? Voy a alzar un poquito. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto proviene, ¿no es cierto?, de una función más primitiva. Recuerden lo que vimos anteriormente. Yo cuando le calculaba a esa función más primitiva la diferencial obtenía esto. Entonces, las ecuaciones exactas van a venir de esta forma, ¿no es cierto? Entonces acá lo que yo les comentaba que había dos problemas. Primero, que tenemos que testear si estamos ante la presencia de una ecuación diferencial exacta. Y segundo, encontrar, ¿no es cierto?, la función primitiva de donde proviene esta diferencial. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? Ya. Sí, claro. Acá yo les había puesto en el slide que utilicen estos tres pasos que yo les voy un poco a resumir acá, que es una forma un poquito más fácil de resumir, de resolver estas ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ok? En el libro lo hace un poco más complejo el proceso, pero a la final, ¿no es cierto?, lo termina resolviendo. Pero lo que yo les comento es que he ordenado los pasos para que, porque a veces puede ser confuso la resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Antes, ¿no es cierto?, de comenzar con el primer paso, que es testear si en verdad es una ecuación diferencial exacta, yo tengo que darme cuenta que si yo hago el álgebra, esto no lo voy a poder resolver por ecuaciones separables. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos ecuaciones separables? El truco era dejar todos los términos de y a un lado y todo, ¿no es cierto?, lo de x al otro lado. ¿Sí? Entonces, no lo podemos resolver por ahí. Entonces, primero me voy a dar cuenta si es que, porque veo que esto es una especie de ecuación, ¿no es cierto?, que tiene o sea, que hay aquí algo que está derivado de x y acá algo también que está derivado de y. Entonces, recuerden el concepto que yo les recordé ahora de la diferencial de una ecuación, justamente, ¿no es cierto?, tiene esa forma de una diferencial. Entonces, el primer paso, ¿no es cierto?, el primer paso sería uno, que sería determinar si es exacta. ¿No es cierto? Determinar si es exacta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo determino si esta ecuación es exacta? Si ustedes recuerdan el slide, yo decía que una ecuación era exacta si m de x era igual, o sea, o la derivada de m con respecto a x, a y, perdón, era igual a la derivada de y de n con respecto a x. ¿Ya?
Entonces, en la clase anterior yo les había dicho que tengan muy en cuenta esta ecuación, por ejemplo, en donde m de x, ¿ok? Más n de y es igual a 0, ¿ok? Entonces le pongo justamente encimita de la ecuación porque nosotros vemos que esta ecuación diferencial que nos proponen resolver tiene esta forma justamente que suelen tener las ecuaciones diferenciales exactas. Si yo, ¿no es cierto?, le asigno valores, por ejemplo, m sería todo esto que yo encierro en un círculo, ¿sí? Sería m, sería esto, de x ya está acá, y en este caso n sería todo esto que voy a encerrar en un círculo negro, y de y sería esto, ¿no es cierto? Entonces nosotros dijimos en la clase anterior que las ecuaciones diferenciales exactas tienen esta forma, m de x más n de y igual a 0. ¿Ya? Entonces, efectivamente, mi ecuación que me proponen para resolver tiene esta forma. Entonces, yo podría renombrarle, ¿no es cierto?, todo esto que encerré en negro como m, todo lo que encerré acá en negro, ¿sí? Luego del más, como n, ¿ok? Entonces, yo voy a tener, ¿no es cierto?, esa condición. Entonces voy a testear que esto, o sea, es exacta, esta ecuación que yo tengo acá es exacta. Es exacta si, como les decía, la derivada de m con respecto a y se iguala con la derivada de n con respecto a n, ¿ok? Entonces voy a ver, ¿no es cierto? Yo sé que esto es m, ¿cierto? Y esto de acá es n, ¿ok? Entonces yo voy a tener que, ¿no es cierto? M va a ser igual a esta expresión Euler a la y más 6x, y n va a ser, ¿no es cierto?, x Euler a la y, ¿ok? Entonces voy a testear si es que esta condición se cumple. Si yo derivo esta m con respecto a y se me iguala a n a la derivada de n con respecto a x, yo efectivamente voy a afirmar que esta es una ecuación diferencial exacta y por lo tanto puedo resolverla por ese método. ¿Ok? Entonces vamos a calcular primero la derivada de m, ¿sí?, que sería esto con respecto a y. ¿Cómo me quedaría? Si esto es m, ¿no es cierto?, estoy derivando con respecto a y. Entonces, la derivada de Euler a la y, ¿cuánto sería, chicos? Si se acuerdan, la derivada de un Euler con la constante, ¿no es cierto?, es ella misma. O pueden utilizar la regla que yo les dije ese día, ¿no es cierto? Escribo esto, logaritmo natural de Euler, por la derivada del exponente, que sería 1. Entonces acá les va a quedar, ¿no es cierto?, que la derivada de m con respecto a y es Euler a la y. Como 6x, ¿no es cierto?, estoy derivando con respecto a y, 6x es una constante, se va a 0. Como está multiplicando, no me afecta en nada. ¿Ok? Acá voy a poner punto y coma. Ahora voy a calcular la derivada de n con respecto a x. ¿Ya? Y esto es igual a, si yo derivo esta expresión de aquí con respecto a x, me va a quedar, ¿no es cierto?, que la derivada, aquí es una derivada multiplicativa, la derivada de x es 1, que multiplica, ¿no es cierto?, a esto que es una constante. Entonces sería Euler a la y. ¿Ok? Entonces voy a poner, por lo tanto, 3 puntitos, ¿no es cierto? 3, por lo tanto, yo veo que se cumple esta condición de acá. ¿Ok? Se cumple esto. Porque la derivada, ¿no es cierto?, de m con respecto a y es Euler a la y, ¿no es cierto? Y la derivada de n con respecto a x es Euler a la y. Por lo tanto, ¿qué intuyo acá en el primer paso? Que era determinar si es exacta. Yo decía que venía dado por esta condición. Entonces, si se me igualan estas derivadas, que se me igualaron, entonces yo voy a concluir, primer paso, que estoy ante la presencia de una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? ¿Se entiende eso, chicos?
Sí, profe, es decir, cuando voy a derivar m, lo que tenga x es un valor constante, es decir, ya no lo tomo en cuenta, solo me enfoco en lo que tenga y. Y Sí, lo es mismo una sucede en el derivada. otro. Ajá, es una derivada parcial, si ustedes recuerdan. Ujú. Acuérdense, chicos, de derivadas parciales. Si yo estoy derivando, ¿no es cierto? Esa es una derivada parcial. Si estoy derivando m con respecto a y, x se trata como constante, ¿no es cierto? Porque es una derivada con dos variables, ¿sí? Hagan memoria de sus clases de derivadas parciales, ¿ya? En cambio acá, cuando derivo m con respecto a x, también es una derivada parcial, ¿no es cierto? Tengo dos incógnitas. O sea, acá, cuando, por ejemplo, si yo tuviera x Euler a la x, no hay problema, porque tengo solo un incógnito. Entonces, siempre voy a tener derivadas con respecto a una sola variable. Pero lo que estamos haciendo acá son derivadas parciales, ¿sí? Entonces, si derivo n con respecto a x, ¿no es cierto? Derivo x y la y, esto que está en términos de y, se trata como constante, ¿sí? ¿Sí recuerdan, no, sus clases de derivadas parciales? Es derivado cuando una función tiene dos incógnitas o tres o cuatro, ¿ok? Y también, por eso les decía que luego vamos a ver también integrales parciales, o sea, ustedes tuvieron su curso de cálculo integral y debieron haber visto también las integrales parciales. Ya, entonces, acá, primer paso, ¿no es cierto?, determinar si esta ecuación propuesta es exacta. Y hemos demostrado que se cumple esta condición, ¿no? Cuando yo pongo la forma general de una ecuación diferencial exacta, se cumple eso, ¿ok? Entonces voy a decir, primer paso, sí, es una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto. Ok, entonces, cuando yo ya determino si en verdad esto es una ecuación diferencial exacta, el siguiente paso será integrar. Ya, entonces voy a poner paso 2. Ya, paso 2. Integrar. ¿Ok? Entonces, si es que yo recuerdo el concepto de la diferencial que previamente, ¿no es cierto?, ya lo definí, yo voy a tener que, bueno, esto lo puedo mover más acá abajito para representarlo, justo necesito esta ecuación. Entonces voy a poner para acá abajito 2 integral. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan del concepto de la diferencial, ¿no es cierto? Era la diferencial de f con respecto a x de x, ¿no es cierto? Más la diferencial de la función con respecto a y de y. ¿Ok? Yo decía que esto era la diferencial, ¿no es cierto?, de una función. Entonces, esto era la diferencial de una función xy. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, esta ecuación propuesta a resolver tiene justamente esta forma, ¿no es cierto? Porque, como les dije, esto que está encerrado en negro proviene de una derivada de x, ¿no es cierto? Es este término, y este otro término que encerré también en negro proviene de de la derivada de la función con respecto a y de y, ¿no es cierto? Este era el concepto de la diferencial que yo les expliqué al inicio antes de ponerme a resolver. Entonces, este segundo paso justamente se llama integrar, porque si es que yo integro cualquiera de estos términos, ya sea este o este, yo voy a encontrar una función primitiva, ¿no es cierto? O sea, voy a volver a la función que dio origen a este, ya sea a este término o a este término. ¿Ok? Entonces, ustedes ya se acuerdan, ¿no es cierto?, que si yo integro una derivada, voy a recuperar la primitiva, o sea, la función de donde partió todo. La función origen, por así decirlo. ¿Ya? En los libros de texto le llaman la primitiva. Entonces, acá
el truco, ¿no es cierto?, para, puedo yo integrar a la final, ¿no es cierto?, cualquiera de estos términos. Porque si ustedes se dan cuenta, estas son derivadas parciales. Pero si yo integro esto, voy a recuperar, ¿no es cierto?, la función, o si yo integro esta parte de acá, también voy a recuperar la función. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto, chicos? Entonces, lo que en este segundo paso de integrar, se escoge cuál de los dos términos está más sencillo de integrar. ¿Ya? En el caso de esta función, o sea, pero debería dar igual. X. Integrar o yo escojo integrar debería yo recuperar, ¿no es cierto?, la función primitiva que dio origen, ya sea a este término o a este término. ¿Ok? Entonces, en este caso de esta ecuación, el término que está más fácil de integrar es esto, ¿no es cierto? Porque esto tiene una suma y nos va a complicar un poco la vida. ¿Ya? Yo veo que este es un término que es un poco más sencillo de integrar. ¿Ya? Entonces voy a tomar justamente este término de acá y voy a integrar, o sea, lo vamos a decir la integral de x Euler a la y, ¿ok? Con respecto a y, ¿sí? ¿No es cierto? Porque este término es x Euler a la y de y. Entonces yo voy a integrar ese término para recuperar, ¿no es cierto?, la primitiva, la función primitiva de esto. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es igual que una derivada. ¿Ok? Recuerden que en notación de Leibniz, cuando yo pongo la derivada parcial con respecto al denominador, me señala con respecto a qué variable voy a derivar. En este caso de las integrales, ¿no es cierto? Aquí tengo el integrando y acá tengo este integrador. Entonces, este integrador me señala con respecto a qué voy a integrar el integrante, ¿sí? Que sería la parte, ¿no es cierto?, del medio. Entonces, esto es, ¿no es cierto?, una integración parcial, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, eso es una integración parcial, ¿sí? Tengo que integrar con respecto a y cuando tengo, ¿no es cierto?, esto que no es y, tengo una x. Entonces, al igual que las derivadas, x se convierte en una constante. Entonces, yo puedo sacarla de la integral. Entonces, ¿cómo me quedaría? X integral de Euler a la y, ¿no es cierto?, de y. Porque como es una integral parcial, ¿no es cierto?, solo tengo que integrar todos los términos que tengan y. Entonces, esto sale. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Entonces, ¿cómo integro yo esto? ¿Cuál es la integral de esta función de acá? ¿Ustedes se acuerdan? Lo mismo. ¿Perdón? Lo mismo. ¿No es cierto? La integral de Euler a la y es Euler a la y. Entonces, si yo integro esto, me quedaría x, ¿no es cierto? Porque este es constante, recuerden, x Euler a la y, ¿no es cierto? Más, yo aquí tendría que tener una constante de integración. Pero acá viene algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Si ustedes vieron integrales parciales, ¿no es cierto? Yo no puedo poner una constante en términos c, por ejemplo. Tendría que poner una constante en términos de la variable que considero constante. Entonces acá sería más g de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, ya no lo pongo f de x porque ya lo estoy utilizando el eje, pero lo puedo poner en g de x. ¿Ok? O sea, esto es similar a lo que cuando ustedes hacen integración en donde solo integran una variable, ¿recuerden? Ustedes le ponían una c, que es la constante de integración. En el caso de las integrales parciales, yo no puedo poner una c porque mi constante está, ¿no es cierto?, en esta derivada parcial, en esta integral parcial está en términos de x. Entonces, la constante tiene que ser una función en términos de mi constante, ¿sí? Que es x. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Ya? Entonces, esto es la constante de g de x, ¿sí? Es una constante arbitraria de x, ¿sí? De constantes en términos de x. Recuerden que esta es una función que puede contener ahí cualquier término en términos de x, ¿ok? Entonces, yo tengo esta primera integral, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto?
esta es la primitiva, ¿sí? Porque yo integré este término, entonces se supone que estoy recuperando f, ¿no es cierto? En notación de Leibniz, recuerden ustedes que el numerador de la derivada es la función y el denominador es con respecto a qué voy a derivar. Entonces, si yo integro esto, recuperaría, ¿no es cierto?, f, o sea, la función primitiva. Entonces, como integré, esto es la función primitiva, ¿sí? Entonces, yo diría acá que voy a borrar esto. Yo diría, ¿no es cierto?, que f de x, entonces yo encontré que mi f de xy es igual a esto, ¿no es cierto?, a x Euler a la y más g de x. ¿Ok? Encontré la primitiva, encontré el numerador acá de lo que viene en notación de Leibniz, ¿cierto? Si yo derivo esto con respecto a y, obtengo esto. ¿Sí? Pero, ¿no es cierto?, me queda una constante en términos de x. Entonces, lo que yo tengo que hacer es darle un valor, o sea, encontrar el valor de g de x. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es derivar, ¿no es cierto?, esta función con respecto a x e igualarla con esta, que también es una diferencial de esta función con respecto a x de x. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a hacer eso. ¿Ya? Como les digo, esto es un poquito largo, pero estamos haciendo paso a paso. Cuando uno lo hace paso a paso, rápido, un poco más, lo hace más rápido a este proceso. Pero para que sea bastante ilustrativo, vamos paso a paso. Entonces, lo que voy a hacer yo es derivar esto, ¿no es cierto? Recuerden que yo utilicé este lado de la ecuación, ¿sí? Este término. A este lo integré, ¿no es cierto? Y saqué este. Pero tengo que, si es que derivo esto con respecto a x, lo puedo igualar a este término. ¿Okay? Entonces, si yo tengo la derivada de f xy con respecto, ¿no es cierto?, a x, o derivada de f, nomás le puedo poner, ¿sí? Acá, ¿no es cierto?, el nombre básicamente no importaría mucho. Entonces, la derivada de f con respecto a x, si yo derivo esto, ¿no es cierto?, con respecto a x, ¿cómo me quedaría? ¿No es cierto? Me quedaría, derivo esto, se me va a 1 a x, esto es constante porque es multiplicativo, recuerden, derivada parcial, pues me quedaría Euler a la y más g' de x, ¿no es cierto? Porque esto es una constante que estaba en términos de x. Entonces, su derivada es g' de x, ¿ok? Y yo esto lo puedo, si ustedes ven, esto es igual a esto, ¿ok? A este término. Entonces yo puedo igualar, recuerden que este término es equivalente a este. Entonces yo puedo igualarlo a lo que está en el circulito negro. Entonces si yo digo Euler a la y más g' de x es igual, ¿no es cierto? No estoy violando ninguna ley del álgebra, porque estoy igualando. Entonces yo digo que Euler a la y más 6x. ¿Sí? Entonces, sí, estoy derivando esta función con respecto a x e igualando este término que es de diferencial de f con respecto a x, que es todo esto que está encerrado en negro. Así que justamente lo he hecho acá. ¿Ok? Entonces, lo que puedo hacer acá, ¿no es cierto? Tengo dos términos que salen Euler a la y Euler a la y. Entonces, lo que puedo hacer acá es estos eliminarlos. Este Euler a la y con este Euler a la y se me va, ¿no es cierto? Y entonces me va a quedar una expresión que nos dice g' de x es igual a 6x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden...? Después de eso integramos. ¿Perdón? Después de eso integramos ya. Claro, si usted integra todo esto, va a hallar el Entonces valor de g quedaría de x. g de x sería 3x al cuadrado. Claro, sí. Y 3x. ese valor lo reemplazo en la parte de arriba donde dice f de xy, lo reemplazo ahí vuelta. Ya, pero vamos por partes. Recuerden que yo encontré... Ah, claro, si yo encuentro pues el valor de g de x,
Si integro esto, lo puedo poner aquí, ¿no es cierto? Eso es a lo que se refiere. Porque acá, ¿no es cierto? Si yo integro esto, voy a encontrar g de x, ¿no es cierto? Y lo puedo meter acá. ¿Ya? Entonces, si podemos ponerle a esta función para que no se nos olvide, la voy a poner por aquí, ¿ya? La voy a reescribir f de x, y igual, ¿no es cierto?, a x Euler a la y más g de x, porque ahorita la voy a borrar porque ya no me alcanza el espacio acá. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es justamente borrar esto. Si yo integro, ¿no es cierto?, esto último que hay acá, justamente como dice Adrián, voy a obtener que la integral, ¿no es cierto?, voy a escribirlo paso a paso, integral de g' de x es igual a la integral de 6x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si yo integro una derivada, me va a quedar la primitiva, es decir, g de x, ¿no es cierto? Y la integral de 6x sería, ¿cierto? Este sale, ¿no es cierto?, como constante, y me quedaría 6x al cuadrado, ¿verdad? 6x al cuadrado sobre 2. Más C1, acá lo puedo hacer aparecer una constante, más C1. Entonces, esto se me va, ¿no es cierto? La tercera de 6 es, ¿no es cierto? Me va a quedar 3, ¿sí? Perdón, la mitad de 2 es 1, la mitad de 3 es 6. De 6 es 3, ¿ok? Entonces, acá g de x me va a valer 3x al cuadrado más C1. ¿Ya? Entonces, esto voy a borrar de acá. ¿Sí? 3x al cuadrado más C1. Entonces ya tengo el valor de g de x. Si yo lo reemplazo acá en esta ecuación, recuerden que esta ecuación la obtuve integrando este término de acá. ¿Sí? Si ustedes eligen al revés, eligen integrar esto, ¿ya? Entonces la derivada que ustedes van a hacer, que hice antes, ya no va a ser con respecto a x, sino va a ser con respecto a y. ¿Sí? ¿Ah? O sea, se intercambia el proceso nomás. En este caso yo elegí este término porque estaba más fácil de integrar a mi manera, ¿ya? A mi manera de ver. Entonces, si yo digo que g de x lo puedo meter acá, recuerden que g de x es, acá lo voy a anotar acá abajo y lo voy ¿cierto? G de x es igual a 3x al cuadrado más C1. ¿Ah? Entonces voy a borrar esto. Y ahora sí voy a armar toda esta función ya con g de x también ahí. Entonces, sería f de x y, ¿no es cierto?, igual a x Euler a la y, más, ¿no es cierto?, g de x, ya lo reemplazo allá, x al cuadrado más c1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, aquí ya voy a, que es ya lo último que voy a hacer para resolver la ecuación diferencial. Recuerden que acá ya encontré este f de x. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a anotarla nuevamente porque voy a borrar esto para hacer el tercer paso, pero la voy a anotar acá, esta función, para luego utilizarla. ¿Ya? Entonces, para no olvidarme, voy a tener que f de x, a ver, f de x y, ¿cierto? Esta función de x y va a ser igual a x Euler a la y más 3x al cuadrado más c1. ¿Ya? Entonces, ahora voy a borrar esto, pero la anoté ya para no olvidarme de este valor. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a tomar el tercer paso. Entonces, 3, ¿verdad? Tercer paso es que la solución es justamente la solución de esa ecuación diferencial exacta es f de x y es igual a c. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que f de x y, ¿no es cierto?, es esto, entonces voy a tener que x Euler a la y más 3x al cuadrado más c1 es igual a c. ¿Ok?
Y básicamente, si yo paso, ¿no es cierto?, este C1 a restar con esta C, me va a quedar otra constante arbitraria que va a ser X Euler a la Y más 3X al cuadrado, y esto es igual a C, ¿cierto? Simplemente esto se convierte en otra constante arbitraria. Entonces, básicamente, esta sería la respuesta de la ecuación. ¿Sí? Si ustedes ven el video de la clase anterior, yo como ya sabía, ¿no es cierto?, que esta ecuación diferencial provenía, ¿no es cierto?, de otra ecuación, o sea, de esta yo lo hice y enseguida me salió esto, ¿ok? O sea, más que todo me salió la diferencial, ¿sí? O sea, que yo, si calculaba esa diferencial, me salía esto, ¿ya? Ustedes revisen el video de la clase anterior. Pero el problema acá está en que yo no conozco de dónde proviene esto. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta solución va a concordar con lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Yo lo hice, de hecho, en Paint. Déjenme ver, parece que lo guardé por acá. Déjenme ver. Lo guardé por aquí, ya. Para que comparen, a ver. Sentarme un minuto. A ver qué subimos de fecha la semana pasada. ¿Cuándo vimos esto? El viernes. A ver, no, el jueves fue, porque el viernes hicimos taller, ¿no es cierto? El jueves 2. Ya. Yo lo guardé a esto. A ver, creo que lo guardé acá. Ya. A ver, déjenme ver si está abriendo esto. Ya, sí, justamente. X más 3. Ya, justamente acá lo tengo. Esto que hicimos la clase anterior. Entonces les voy a compartir más bien. Ya, para que comparen abrir con. Voy a decir que me lo abra con Paint. Ya, justamente es lo que vimos en la clase anterior. Entonces ahorita vamos a entender esto. Ok. Si yo tengo esto. A ver qué me dicen. Claro, acá Adrián pregunta eso. Es decir, si derivamos m con respecto es m con respecto a y m con respecto a x. ¿Ya? Y si sale lo mismo es exacto. Sí, efectivamente, ese sería el primer paso para determinar si es que su ecuación diferencial es exacta. ¿Ok? Respondiendo a la pregunta que ponen aquí en el chat. Ya, entonces voy a compartir. Esto vimos la semana anterior, recuerden, que es justamente esta ecuación. Si ustedes se dan cuenta, esa ecuación que sale en el Paint es esta, ¿no? Miren, es Euler a la y más 6x de x más x Euler a la y por dy igual a 0. Entonces yo como la resolví anteriormente porque el ejercicio me daba previamente ya esto, ¿sí? Ustedes ven, ¿no es cierto? A ver en dónde está como les decía la clase anterior, si ustedes ven esto, es justamente esto que yo calculé, ¿no es cierto? F de x, la primitiva, x Euler a la y más 3x al cuadrado, pero el ejercicio ya me lo daba primero y me decía que la primitiva de todo esto era esto, pero o sea, si es que a mí no me lo dan, es difícil, ¿no es cierto?, saber de dónde proviene esto, ¿sí? De dónde proviene la primitiva de esto, ¿ok?
Entonces, si yo supiera, ¿no es cierto?, fácilmente que esto, ¿no es cierto?, que puse acá proviene de esto, o sea, lo resuelvo al toque, ¿sí? Nada más en 2 pasos lo resuelvo. ¿Sí? Simplemente integrando, yo ya tengo, integrando a ambos lados, tengo esto. ¿Sí? La respuesta que vimos acá. Pero el problema de las ecuaciones diferenciales exactas es justamente que yo desconozco esto. ¿Sí? Esto que calculamos acá. F de X, Y, o sea, con la primitiva. ¿Sí se entiende esto, chicos? Sí, lo que explicó ahorita, sí. ¿Verdad? O sea, tengo preparado otro ejercicio, no sé si es que lo avanzamos a ver. O en todo caso, lo puedo dejar planteado y lo resuelven ustedes y mañana lo podemos resolver acá. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a resolverlo hasta donde más o menos creo que avanzo. ¿Ya? Entonces, bueno, esto está claro, ¿cierto? El problema principal, como les decía, hay que hacer 2 cosas. Primero, testear si esto es una ecuación diferencial exacta. Y segundo, pues, hacer el paso de integrar, ¿no es cierto? Esto puede ser esto o esto, para conocer la primitiva de eso. ¿Ya? Y luego igualarlo con, si ustedes toman esto, ¿no es cierto? Van a tener que diferenciar la ecuación que les salga con respecto a Y e igualarlo acá. En este caso yo pues tomé este término y me quedaba este libre. Entonces, encontré la función, ¿no es cierto?, primitiva, lo derivé con respecto a X y lo igualé a esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro ejercicio que va a aparecer acá planteado. Pueden haber ejercicios que son un poquito más difíciles de resolver, otros ejercicios que son un poco más fáciles de resolver. ¿Ok? Entonces, ya depende, bueno, un poco del álgebra de cómo se plantea el ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio es Y más 2. Bueno, voy a dejar esto, o sea, solo le voy a cambiar porque tiene la misma forma, recuerden. Solo le voy a cambiar estos términos a esta ecuación que se plantea acá. Entonces lo que nos dice es que resolvamos la ecuación que es Y más 2. ¿Ok? De X más Y, X más Y al cuadrado. Entonces voy a borrar esto también. Bueno, también empecé. Voy a hacerlo aquí dentro de este mismo circuito. Entonces, me dice X más Y al cuadrado. X más Y al cuadrado de Y, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Entonces, voy a encerrarlo acá dentro de este circulito. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, es una ecuación diferencial distinta a la que estuvimos viendo. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir esto. ¿Ya? ¿Se ve ahí, chicos? A ver, ahí. ¿Cierto? Eso es una ecuación. Solo le cambié, le dije estos circulitos para decir que esto es M y esto es N. ¿Verdad? Acá de hecho podemos encerrar en corchetes. ¿Ya? Entonces, primer paso era, ¿no es cierto? 1, determinar si es exacta. Voy a poner es exacta, voy a ponerle. ¿Cómo determinaba si era exacta? ¿No es cierto? Yo decía que M era igual a Y, en este caso de Y más 2, y N, ¿no es cierto?, va a ser X más Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la condición? De que la derivada de M con respecto a Y se me iguale a la derivada de N con respecto a X. ¿Ok? Entonces, si yo saco, ¿no es cierto?, M ya sé que es Y más 2, ¿verdad? Entonces, la derivada de M con respecto a Y, en este caso, si derivo eso con respecto a Y, va a ser, ¿cuánto? 1, 1. 1. 1, ¿no es Y cierto? el otro también sale 1. 1, ¿no es cierto? Punto y coma. Y acá si derivo la derivada de N con respecto a X, igual, ¿verdad? Como estoy derivando con respecto a X, es una derivada parcial, Y se trata como constante, se va a 0.
y x, ¿no es cierto? La derivada de x es 1. Entonces, por lo tanto, como les decía anteriormente, yo compruebo que esta derivada es igual a esta, es decir, 1 es igual a 1. Entonces, esta es una ecuación diferencial exacta, ¿verdad? Ok. Entonces, primer paso, si es una ecuación diferencial exacta, entonces puedo continuar con el segundo paso de esto. ¿Ok? Entonces, 2, voy a ponerles acá 2. El segundo paso es integrar, ¿no es cierto?, para obtener la primitiva. Entonces, 2, integrar. Ya, entonces, bueno, acá como hice con el ejercicio anterior, voy a ponerlo más acá abajito porque, ¿no es cierto?, yo tenía que la diferencial de f, ¿no es cierto?, acá les había puesto diferencial de f con respecto a x de x, más la diferencial de f con respecto a y de y. Este era el concepto, ¿no es cierto?, de la ecuación diferencial, es igual a la diferencial de f, x, y. ¿Ok? Entonces, el segundo paso es integrar. ¿Verdad? Entonces, acá como les había dicho, yo lo que tengo que hacer es coger el término más fácil de integrar. ¿Sí? Bueno, acá no están tan difíciles, ya sea si cojo este o cojo este, ¿cierto? No están difíciles de integrar, pero parece que esto está más fácil de integrar porque acá este 2 ya es una constante de por sí. ¿Ya? Entonces, yo voy a escoger este término de acá y lo voy a integrar. Entonces voy a decir la integral, ¿no es cierto?, de y más 2x, y más 2 nomás, de x, ¿no es cierto?, cojo todo el término. Entonces, esta es una integral parcial. ¿Ok? Entonces, si es que esto es una integral parcial y el integrador me dice que tengo que integrar con respecto a x, acá no tengo ningún término con respecto a x metido dentro. Entonces, todo esto sería una constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No es cierto? Aplicar. O sea, bueno, si distribuyo esto y aplico la propiedad de la integral, esto me va a quedar la integral, ¿no es cierto?, de y de x, como tengo una suma acá, más la integral, ¿no es cierto?, de 2 de x. ¿Ok? Simplemente estoy aplicando esta propiedad distributiva en donde la integral de una suma es la suma de sus integrales. ¿Ok? Y luego lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, acá, esto, bueno, voy a comenzar de acá, ¿no es cierto?, y sale, es una constante, entonces me va a quedar la y integral de x más 2 integral, ¿no es cierto?, de dx. Entonces acá es como si estuviera un 1, ¿no? Como si estuviera un 1 acá que no aparece. Entonces nosotros sabemos que la integral, ¿no es cierto?, de ese 1 es x. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar igual a, ¿no es cierto?, igual a y, la integral de 1 es x. Va a quedar y por x más 2 también por x. ¿Ok? ¿Verdad que estoy bien? No estoy equivocado. Esto está bien. ¿E de x? Claro, entonces no. Pero recuerde que Oye, la constante sería en términos de y, porque mi constante en este caso, como estoy integrando en términos de x, la constante se daría en términos de y. ¿Sí? ya. Ya. Pero puede ser el mismo criterio g de y nada más. Ajá, entonces sería, ¿no es cierto?, mi constante g de y. En el ejercicio anterior, como integraba con respecto a y, ¿no es cierto?, mis constantes me quedaban con respecto, o sea, con respecto a x. En este caso, estoy integrando con respecto a x. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Entonces, como es una integral parcial, lo dejo en términos de y, que es mis constantes en este caso. Entonces, yo ya tengo que esto, como hicimos en el ejercicio anterior, es mi primitiva, mi f de x. Entonces, recuerden ustedes que, entonces en este, pero acá, listo.
Sí, entonces, ¿no es cierto? Mi función primitiva, a ver dónde la puedo escribir. A ver. Esto voy a guardar aquí. Entonces, mi f de x, ¿no es cierto? Mi f de x, y va a ser igual a esto, ¿no es cierto? Yx más 2x más g de y. ¿Ok? Eso es justamente lo que hicimos anteriormente. ¿Ya? Recuerden que ahorita cogí este término. Yo dije este está más fácil de integrar y cogí de esto, por eso me queda, ¿no es cierto?, en términos de y. Recuerden que en el ejercicio anterior yo cogí en cambio este, entonces me quedaba en términos de x. ¿Sí? Ya el ejercicio de por sí les va dando, ¿no es cierto?, los términos. Entonces acá lo que pasaba era que tengo que encontrar ese valor de g de y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Derivar esto, ¿no es cierto?, con respecto a ver, si tomé esto, tendría que derivarlo con respecto a y. ¿Ok? Si lo tomé esto, entonces me queda libre esto. E igualarlo con la diferencial con respecto a y. Entonces, lo que puedo hacer es la derivada, ¿no es cierto?, de f con respecto a y. Esto, ¿no es cierto?, con respecto a y va a ser igual a, esto es una derivada parcial, ¿no es cierto? Si derivo con esto se me va a 1 y me queda la x, más, bueno, esto se me va a 0, más g' de y, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y esto, como dice en el ejercicio anterior, puede igualarlo, porque este término es df, o sea, es igual a esto, de la diferencia, derivada de f con respecto a y, que es este que está, ¿no es cierto?, encerrado en el circulito. Entonces voy a igualarlo a x más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces acá yo tengo que, ¿cierto?, x se me va con x. Yo tendría que g' y va a ir siendo, ¿no es cierto?, igual a y al cuadrado. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de g de y? Integrando. Eso lo habíamos visto, ¿no?, en el ejercicio anterior. Entonces, lo que voy a hacer acá simplemente es aplicar la integral de g' de y esto es igual a la integral de y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la integral de una derivada es la primitiva en términos de y, ¿no es cierto? Que de y es igual a, la integral en este caso sería y al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Y al cubo sobre 3. ¿Ok? Más c, o sea, más c es una constante según. ¿Ok? Entonces ya aquí yo tendría el valor, ¿no es cierto?, de g de y. A ver, pero lo que hice es que me olvidé de anotar f de x, ¿no es cierto? Mi primitiva era, ¿no es cierto?, lo voy a anotar por acá, la borré. F de x, y es igual a xy más 2x más g de y, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar este, a ver, este ya lo borro porque esto era, este g de y, ¿no es cierto?, allá en la primitiva que encontré cuando yo integré este término. ¿Ya? Entonces acá, como dicen antes, voy a anotarlo acá para no guardar. G de y es igual a y al cubo sobre 3 más c1. ¿Ok? Entonces voy a armarlo aquí. Y voy a decir, ¿cierto? Voy a armar toda esta función primitiva ya con el valor. A ver, f de xy es igual a xy más 2x más y al cubo sobre 3 más c1, ¿ok? Esto, ¿no es cierto? Entonces ya lo tengo armado, puedo borrar esto. Una vez que tengo eso, yo voy al paso 3, ¿ok? Ya tengo mi función primitiva que da origen
al enunciado del problema. Ustedes calculan la diferencial de esto, les va a dar exactamente esto. ¿Ya? Entonces el trabajo acá está justamente en encontrar esta función primitiva que da origen a esto. ¿Ya? Para nosotros es imposible saber que esto es la diferencial de esta función, ¿cierto? Que esto proviene de esto, en ese caso. ¿Ok? Bueno, acá parece que tal vez lo podríamos intuir, pero hay expresiones que son muy difíciles en donde es imposible saber que esto es la primitiva de esto. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, chicos? Entonces el paso 3, ¿no es cierto? A ver, voy a hacerlo más acá abajito, creo que se me entra. Paso 3, voy a decir la solución general, ¿no es cierto? La solución general es igual a fxy, y esto es igual a una constante, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo que fxy, ¿no es cierto?, va a ser igual a xy más 2x más y al cubo sobre 3. Y esto va a ser igual, a ver, más c1, ¿no es cierto? Y esto es igual a c. Entonces, si yo paso esta constante para acá y para acá, me va a quedar una sola constante, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, lo que voy a tener acá que xy más 2x más y al cubo sobre 3 es igual a c, ¿no es cierto? Entonces, esto que encierro, ¿no es cierto?, en esta nubecita de acá, vendría siendo mi solución general. ¿Sí? Entonces, este es un método sea ordenado, paso por paso, de encontrar una solución a estas ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿se entiende eso, chicos? Sí, economista. Ya, ok, entonces, esos tres pasos en general no son, o sea, si ustedes lo siguen van a ser capaces de llegar a la función primitiva que da origen a esta diferencial de acá. ¿Ya? Acá lo complicado es a veces, si es que les viene desordenado esto, primero ordenar un poco y luego comprobar si es una ecuación diferencial exacta, o sea, haciendo la derivada de m, ¿no es cierto?, con respecto a y, que sea igual a la derivada de n con respecto a x. Y luego, pues, es que comprueban que esto es una igualdad, eso sería una ecuación diferencial exacta, y luego, pues, hacer el proceso. Y bueno, acá puede ser, ¿no es cierto?, estos términos más complejos que otros. Entonces ahí lo único que va a complicarse es el álgebra, ¿cierto? Yo tengo aquí logaritmo de una expresión y acá una raíz o una división. Va a ser un poquito más el álgebra, ¿no? Solo vamos a jugar con el álgebra, pero a la final vamos a tener que resolver el álgebra y llegar a una solución como esta. ¿Listo? Chicos, no sé si hay alguna pregunta acá. Acá, ¿no es cierto? Sí. Ya. O sea, de hecho en la slide hay un ejercicio, ¿ya? Que está propuesto por el libro. Pero allá, déjenme ver. Ya. Entonces, podemos dejar estos ejercicios acá. Y luego ustedes lo pueden hacer en casa y mañana vemos si es que lo pudieron resolver, o sea, haciendo esto. ¿Ok? Justamente los ejercicios del libro podemos nosotros. Entonces, no sé si es que hay alguna pregunta, chicos. ¿Más acá? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Ustedes que son unos astros del álgebra. ¿Sí? ¿Todo bien, no?
Ya, entonces podemos dejar proponiendo unos ejercicios acá para ver si mañana igual los trabajamos aquí con ustedes mismos. Ya, entonces el libro es un poco más largo en su tema de resolución, sin embargo, yo lo he hecho de una manera como más ordenada, estos paso por paso, como para ir encontrando esto, para ordenarnos en nuestra cabeza así de paso por paso, si no, esto puede resultar un quebradero de cabeza. Ya, entonces, les voy a dejar proponiendo los ejercicios que están en el slide. Ya, entonces, el primer ejercicio sería, a ver, si se ve ahí. Déjenme ver si la pizarra, no estoy, a ver, sí, estoy muy arriba. Vamos a escribirlo más por acá. Okay, entonces, 1, ¿no es cierto? Sería el ejercicio que está en el slide justamente. 2x de y. A ver, 2x de x. Más x al cuadrado menos 1 de y. Es igual a 0. Entonces, ese es un primer ejercicio y tendríamos otro. A ver. Déjenme ver. Ya, bueno, acá hay un método para... Hay veces que hay ecuaciones diferenciales que no son exactas, que las podemos volver exactas, pero... Bueno, es un tema un poquito más largo. ¿Ya? No, solo este ejercicio dejémoslo, porque... ¿Ok? Entonces, ese ejercicio resuélvanlo y mañana lo podemos ver. ¿Ya? O para que practiquen, o mañana voy a ver si es que hacemos un taller, porque chicos no saben, el viernes es feriado, ¿no? Sí, el viernes es feriado, no hay clases. Ya, bueno, acá parece que me comentaron que estaban queriendo dejar ese feriado para Navidad, algo así, pero no creo, o sea, feriado del LOG. Entonces, más bien, practiquen con este ejercicio y voy a ver si es que mañana preparamos un taller así en grupo mismo de unos 3, 4 ejercicios más, ¿ok? Si no, podemos hacer este y podemos hacer otro, 1 o 2 ejercicios más aquí. Ok, entonces queda este, chicos, para que ustedes practiquen. De hecho, es un poco más sencillo, parece, que lo que nosotros vimos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya va siendo hora. La que les comentaba que iba a dejar unos 10 minutos. Chicos, por favor, acá está la encuesta en el WhatsApp, ¿sí? En el grupo. ¿Ya? Si pueden, chicos, por favor, ahorita antes de irnos, las personas que no contestaron. Abrir este enlace y contestarlo. ¿Sí? ¿O ya todos contestaron? De mi parte aún no, profe. Ahora lo voy a hacer. Ya, por favor, ayúdenos con eso. A ver, no le vi quién habló, porque tengo aquí. Entonces, por favor, chicos. Ya. Es que vamos a esperarnos un minuto para ver quién más confirma que no realizó la encuesta, para ver si le damos una mano a esta estudiante que está un poco atrasada con su proyecto y demás.
Ya. Entonces, yo creo que, bueno, ahí ustedes chicos pueden hacer ese favor de contestar la encuesta ahorita, todavía les queda 10 minutos hasta que empiecen, o bueno, de repente empiecen un poquito más tarde, para que se tomen ese tiempo, ¿ya? Entonces yo acabo ya para la grabación.